Libro de Segunda de Crónica, en el capítulo 20, hermanos, vamos a ver una historia de victoria, amén, dada por el Señor a su pueblo. ¿Cuántos son pueblos del Señor, hermanos? Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor. Y nosotros como pueblo, hermanos de Dios, tenemos que conocer las victorias que el Señor dio a su pueblo. Amén. Porque, hermanos, fíjese usted, ¿quién no tiene lucha? Amén. ¿Quién no tiene batalla, hermanos? ¿Quién no tiene problema? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hay diferentes tipos de problemas que asedian, atacan nuestras vidas, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro que no hay ninguno en este lugar, hermano, que no haya tenido problema o que no tenga problema. Y si usted está atravesando, hermano, por un problema, amén, aleluya, este mensaje es para usted. Gloria a Dios. Porque, hermanos, tenemos nosotros un Dios tan grande, tan poderoso, amén, que nos libra de toda situación adversa, de todo problema, de toda dificultad. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, por eso le alabamos, hermano, por eso le adoramos, porque fíjese usted cuántas veces el Señor lo libró, hermanos, de problemas. Cuántas veces el Señor lo libró de enfermedad, cuántas veces el Señor lo ha librado de la muerte, hermanos. Amén. Yo creo, hermano, que toda persona, fíjese, todo ser humano, en algún momento el Señor lo ha librado de la muerte. Amén. Nuestro hermano Julio, por ejemplo, un ejemplo. Amén. Y todo ser humano, hermano, fíjese, el Señor lo ha librado de la muerte. Yo creo que no hay ningún ser humano en el mundo que el Señor no lo haya librado de la muerte. ¿Sabe por qué le digo esto? Amén. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, refiriéndose al diablo, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Amén. Hermanos, en el momento que nosotros nacemos, en el momento que venimos a este mundo, amén, somos criaturas de Dios, y como criaturas de Dios, hermanos, somos aborrecidos, odiados por el diablo. Amén. Yo quiero decirle, hermano, que en el momento que nosotros nacimos, el diablo ha intentado, hermano, quitarnos la vida. Amén. Pero el Señor nos ha librado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido accidentes? Amén. ¿Cuántas veces hemos tenido enfermedad? Amén. Y todo aquello, hermano, es porque el enemigo, el maligno, quiere robar nuestras vidas, quiere quitarnos, hermanos, nuestras vidas. Si usted está vivo, hermanos, es porque el Señor lo ha librado muchas veces de la muerte. Amén. Bendito es el Señor. Por eso le digo, hermano, en el mundo no hay un ser humano que el Señor lo haya librado en un momento, hermanos, amén, de la muerte. Bendito es el Señor. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos, aleluya, escogidos, llamados, amén, por el Señor. Gloria a Dios. Antes, dice también el apóstol Pedro, dice, antes no eras pueblo, pero ahora somos pueblo escogido por Dios, para que anunciésemos las virtudes, dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas, amén, a la luz. Aleluya. El Señor, hermano, nos llamó de las tinieblas, ¿no es cierto?, del mundo pecador. De ahí nos llamó, nos sacó, para que seamos, ¿qué dice, hermanos? Para que anunciésemos las virtudes, o sea, el poder, la gloria, las maravillas de Dios, ¿no es cierto? Aleluya. Y voy a leer, hermanos, en Crónica, Segunda de Crónica, capítulo 20, vamos a leer una historia, hermano, muy bonita. Gloria a Dios. Dice así, mire, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Amén. Josafat, hermano, era un rey del pueblo de Dios. El Señor lo puso y fue, hermano, uno de los pocos reyes fieles al Señor. Amén. Bendito es el Señor. Mire, vamos a ver luego. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y
con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Eran 3 naciones que vinieron, hermano, contra este rey. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, dice. Amén. Mire, entonces Josafat, hermano, al recibir esta noticia, dice la Biblia, mire, entonces él tuvo temor. Amén. Gloria a Dios, imagínense, ¿no es cierto? Y sucede, hermano, esto. Cuando sabemos de un problema, ¿no es cierto? Sentimos, hermanos, temor. Fíjense, eso fue lo que sintió este rey. Entonces él tuvo, dice, temor. Y Josafat, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Aleluya. Hermanos, ¿qué hace usted cuando tiene miedo? ¿Qué hace usted cuando tiene temor, hermano, de una situación, de un problema, de una enfermedad? ¿Qué hace, hermanos? Amén. Nos desesperamos, ¿no es cierto? Y comenzamos a pensar en cómo podemos hacer, quién nos puede ayudar, ¿no es cierto? Y comenzamos a pensar en las personas, en nuestros amigos. Amén. Pero fíjese, hermano, ¿qué hizo este hombre? Por eso yo le decía, hermano, Josafat fue uno de los pocos reyes fieles al Señor. Amén. Y aquel que es fiel al Señor, hermano, amén, en cualquier situación, en cualquier problema, en lo primero que hace, hermano, es acudir al Señor. Este hombre, fíjense, primero tuvo temor. Es normal que el ser humano tenga temor, hermanos. David decía: el día en que yo temo, yo en ti confío. Amén. Aleluya. Cuando nosotros tengamos temor de algo, hermano, tenemos que en ese momento confiar en el Señor. Fíjese, y fue eso lo que hizo Josafat. Dice en el versículo 3, entonces él tuvo temor. Y Josafat dice, ¿qué hizo, hermano? Humilló su rostro para consultar al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Cuando veamos el problema, cuando veamos la situación, cuando sintamos temor, hermanos, antes de pensar en alguien, antes de pensar en otra cosa, tenemos que humillarnos delante del Señor, hermano. Amén. Aleluya. Cantamos esta alabanza: dulce refugio. Él es nuestro refugio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, eso fue lo que hizo Josafat. Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar. Mire, ¿qué hizo? Ayuno. Amén. Mire, hermanos, interesantemente nosotros aquí encontramos principios bíblicos, hermanos, amén, que tenemos que aprender. Aleluya. ¿Saben qué, hermanos? Mire, aquí nos está mostrando que en cualquier problema o el primer momento, hermano, que usted sepa de un problema contra usted, amén, ¿qué tiene que hacer? Ayuno. Amén. Humíllese delante del Señor, busque al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, el ayuno es un arma poderosa que Dios nos ha dado, hermanos, para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Humilló su rostro, buscó al Señor y ayunó. Versículo 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro. Aleluya. Amén. A Jehová. Esta palabra socorro, hermano, es importante. Amén. Fíjense, ¿quién pide socorro, hermanos? Aquella persona, hermanos, que ya no ve otra alternativa, que ya no tiene otra solución, hermano. Amén. Socorro. Aleluya. Esa palabra, hermano, es importante, fuerte. Aleluya. Yo recuerdo, hermano, y le he comentado, un día yo llego a la casa, estaba yo en un ayuno, y mi familia estaba donde mi suegro, y yo llego a la casa solito y me pongo a orar, y ya yo venía, hermano, con un dolor de cabeza a la casa. Yo decía, será el ayuno, pero llegué a la casa y el dolor comenzó a ponerse más fuerte. Y llegó un momento, hermano, que yo no soportaba el dolor de cabeza, y estaba solito ahí. Yo oraba al Señor, le pedía
dolor. Llegó un momento, hermano, en que tuve náusea y ganas de vomitar por el dolor de cabeza, hermano. Yo no sé qué sería un ataque del enemigo, amén. Pero, hermano, lo que sí sé que fue algo peligroso. Y pero cuando él no daba más, hermano, cuando yo no aguantaba, hermano, ahí de rodillas, yo le dije al Señor, hermano, socórreme, Señor. Amén. Le clamé, le dije, socórreme. Y sabe que, hermano, en ese momento el dolor desapareció. Y desapareció toda esa situación. Amén. Aleluya. Pero tuve que clamarle socorro. Aleluya. Fíjese, hermano, y eso es lo que hace el pueblo de Israel. Eso es lo que hace Josafat. Y se reunieron, dicen los de Judá, para pedir socorro a Jehová. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Fíjense, hermano, cuando el pueblo de Israel también estaba esclavizado en Egipto, ellos clamaron, ellos pidieron ayuda al Señor, ellos pidieron socorro, hermanos. Aleluya. Cuando nosotros clamamos al Señor, hermanos, el Señor acude a nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Amén. Aleluya. Bendito es su nombre, porque nosotros, hermanos, somos sus hijos de Él. Somos sus hijos amados, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Mire, y se reunieron, dicen los de Judá, para pedir socorro a Jehová. Y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda. Amén. Al vecino. Amén. ¿A quién, hermanos, pidieron ayuda? A Jehová. Amén. ¿A quién pidieron ayuda, hermanos? Al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y si usted pide ayuda, hermano, al Señor con fe, creyendo, hermanos, aleluya, usted va a recibir la ayuda del Señor. Pero si usted pide ayuda, hermano, a otras personas, hermanos, difícilmente va a recibir la ayuda del Señor. Amén. Bendito es el Señor. Versículo 4 nuevo. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie. Imagínense, ¿por qué se pone en pie? Gloria al Señor. No nos olvidemos, hermano, que en el versículo 3, fíjense, que Josafat tuvo temor, clamó al Señor, se humilló. ¿Qué hizo, hermano, Josafat? Para que escuchó el problema, se tiró al piso, hermano, de rodillas. Amén. Ahí estaba, hermano, de rodillas, orando, ayunando, clamando al Señor. El versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Bendito es el Señor. Hay algo, hermano, que yo quiero mostrarle. Fíjese esta palabra, y Josafat se puso en pie. Amén. Es importante clamar al Señor, decíamos, orar, ¿no es cierto? Pedirle ayuda, socorro, pero no quedarnos ahí. Amén. Muchas veces, hermano, nosotros cuando estamos en un problema, nos quedamos ahí, ¿no es cierto? Decimos, estoy delante del Señor y estamos ahí orando, ¿no es cierto? Y no nos levantamos. Recordemos, hermanos, cuando también el pueblo de Israel tuvo un problema, cuando el pueblo de Israel iba de batalla en batalla, ganando victoria tras victoria, ¿no es cierto? En el libro de Josué podemos ver esa historia, hermanos, y de pronto, hermanos, una familia de Israel comete un pecado, y todo ese pecado, hermanos, se viene en contra del pueblo. Amén. Y de pronto vienen las derrotas. De pronto, hermano, el pueblo comienza a tener derrota, muerte, imagínense, terrible. Y ahí Josué, hermano, se va a llorar delante de la presencia del Señor. Comienza a clamar y a orar, Señor, ¿por qué pasa esto? Amén. Y sabe que, hermano, el Señor le dice, levántate. Amén. Ve, busca el problema. Amén. Busca la situación, busca la solución. Amén. Entonces no es solamente clamar, quedarse, hermano, ahí, sino que hay que hacer algo, hermano. Aleluya. Primero clamar a Dios, amén, ayunar, pedir ayuda al Señor, pedir socorro, pero también, hermano, buscar la solución. Aleluya. Por ahí dicen, hermano, hay un dicho que
que lo dicen mal, o sea, el dicho está bien dicho, pero lo aplican mal, porque dicen, no, la Biblia dice. Amén. Y muchas personas, hermanos, dicen, la Biblia dice, y la Biblia no dice. Amén. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? La Biblia dice, haz tu diligencia que yo te ayudaré. Amén. Y la Biblia no dice. Amén. Así. Pero hermanos, pero sí hay ejemplo, por eso yo creo que lo aplican esa frase, ¿no es cierto? Porque hay ejemplo, hermano, que nos muestra aquello. En este caso, ¿no es cierto? Josafat se postra, Josafat clama, pero de pronto Josafat se pone de pie. Amén. Bueno, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? No nos podemos quedar así, no nos podemos quedar llorando, no nos podemos quedar ahí postrados, derrotados. Imagínense, porque fíjense, hermano, ¿qué fue lo primero que sintió Josafat al ver a sus grandes enemigos que vinieron contra él? ¿Qué fue lo primero? Temor, hermanos. Amén. Y el temor, el miedo, hermano, es un arma, mire, es un arma del enemigo que él usa en contra de nosotros. Amén. Hermano, ¿por qué? Porque el temor es la falta de confianza en Dios. Amén. Aleluya. Hay una historia, dice que había un niño, hermano, que siempre cuando lo mandaban a comprar o iba al colegio, había un niño más grande que lo molestaba y le pegaba. Amén. Y él cuando iba, hermano, ya al verlo, dice, aquel niño, ya él sufría, ya él estaba con miedo, ya estaba asustado. Pero él iba, hermano, así con ese temor. Amén. Hasta que un día dice que fue con su padre. Aleluya. Y el niño iba agarrado de la mano del padre. Amén. Y cuando pasó junto a aquel niño, el niño le miraba y él le miraba también al niño, ¿no es cierto? Pero él estaba tranquilo, ya no tenía miedo, ya no tenía temor. ¿Por qué? Porque estaba con su padre. Amén. Así somos nosotros, hermanos. Amén. Cuando a veces, hermanos, hay cosas que nos amedrentan. Amén. O sea, cuando hay cosas que nos asustan, cuando hay cosas, hermanos, que nos preocupan, ¿no es cierto? Usted agárrese de la mano de su padre. Amén. Y pásese por en medio, hermano, de aquel problema. Pásese por en medio de aquella situación, ¿no es cierto? Y usted no va a tener temor, va a tener fe, va a tener seguridad, va a tener certeza, hermano. Amén. Es como algunos dicen, ¿no es cierto? Cuando tú tengas un problema, no digas qué problema tan grande que tengo, ¿no es cierto? Sino que tiene que decir, problema, yo tengo un Dios grande. Amén. Entonces no miremos, como dice, lo grande que es nuestro problema, sino que miremos, veamos lo grande que es nuestro Dios, hermano. Aleluya. Entonces es normal tener temor, amén, pero tenemos también que tener fe, hermano. Aleluya. Porque la fe echa fuera al temor, dice la palabra de Dios, que el perfecto amor echa fuera al temor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y el perfecto amor, hermanos, es cuando estamos en la presencia de Dios. Amén. ¿No? Cuando viene el perfecto amor, cuando estamos con el Señor. Gloria a Dios. Versículo 6 dice, y dijo Jehová, mire, amén. Versículo 5 de nuevo, mire, fíjense. Entonces Josafat se puso, dice, en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, mire, y dijo Josafat, Jehová, Dios nuestro, nuestro Padre, amén. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la nación? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Amén. Josafat hace una oración inteligente, hermanos. Hace una oración sabia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pedir siempre sabiduría al Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Hermanos, nosotros hasta para orar tenemos que tener sabiduría, saber cómo pedir, saber cómo orar, saber qué decir. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y dijo Josafat, Jehová Dios de nuestros padres. Amén. Versículo 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestro Padre, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre
todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Aleluya. Bendito es el Señor. Fíjese, hermano, qué es lo que dice Josafat al Señor. Amén. Mire, hay un salmo, ¿no es cierto?, muy conocido, Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y muchas veces, hermanos, el pueblo, el cristiano, se queda hasta ahí y contento: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no es cierto? Pero ¿qué sigue diciendo? Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Hasta ahí está hermoso, maravilloso, ¿no es cierto? Pero después, ¿qué dice? Y aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Amén. O sea, el Señor es nuestro pastor. Amén. Él nos va a pastorear. Pero también, hermano, cuando andemos en valles de sombra y de muerte, ¿qué significa eso, hermano? Problemas, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Situaciones, hermanos, que nos da terror, que nos da miedo. Amén. Como dice también la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en Isaías: aunque pases por el fuego, dice, no te quemarás; aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Amén. Porque yo estaré contigo. Gloria a Dios. Hermanos, es bonito caminar, ¿no es cierto?, bajo la bendición. Es bonito caminar, hermano, bajo la salud. Es bonito caminar, hermano, cuando todo está bien, cuando todo hay paz, hay gozo y alegría, ¿no es cierto? Es bonito. Pero cuando hay problemas, hermano, ¿no es cierto?, de ahí viene lo grave. Pero es ahí, hermano, donde el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por situaciones terribles, hermanos, el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar. El Señor va a estar ahí con nosotros. Hay una historia, hermano, dice que había un hombre que estaba caminando por el desierto. Amén. Usted sabe que cuando usted camina por el desierto, las huellas van quedando. Y este hombre dice que él iba caminando solo por el desierto y había atrás de él, hermano, una huella que también lo seguía. Amén. Y él miraba a aquella huella y él decía: ¿qué es esto? Y el Señor le decía: yo estoy contigo. Amén. Él podía ver las huellas del Señor, hermano. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias. Entonces él caminaba por el desierto. Fíjense qué es caminar en el desierto. Amén. Donde hay soledad, donde no hay agua, donde no hay alimento, ¿no es cierto?, donde hay peligro. Amén. Entonces caminar en el desierto, hermanos, es caminar en los problemas. Amén. Y dice que este hombre, hermano, él iba contento porque él miraba a un lado, atrásito, y las huellas venían tras él. Y él sabía que era el Señor. Pero de pronto, hermano, las huellas desaparecen. Y de pronto, hermano, él solamente comienza a ver unas huellas solamente. Y más allá, hermano, ya se asusta. Señor, ¿dónde estás? Amén. Y después le preguntó: Señor, ¿pero por qué, Señor, me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Amén. Y el Señor le dijo: no te dejé, no te abandoné. Las huellas que tú mirabas eran las mías, porque yo te llevaba al salvo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros también pasamos situaciones donde no podemos ver nuestras huellas. Amén. Donde no podemos ver, hermano, lo que nosotros podemos hacer. Amén. Donde ya vemos, hermanos, que no hay nada que hacer. Amén. Pero sin embargo, todo sale bien. Amén. Y ahí es, hermano, las huellas del Señor, que Él nos lleva al salvo, hermano. Por eso dice la palabra: mire, aunque pase por el fuego, aunque pase por las aguas,
Amén. Gloria a Dios, yo estaré contigo. Bendito es el Señor. Fíjese el pueblo, hermano. Josafat ora al Señor, le habla con el Señor. Y aquí hay algo interesante, fíjese cómo le dice el Señor. Porque fíjese usted que cuando el Señor le da la promesa al pueblo de llevar a una tierra prometida, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el Señor? Hay una tierra hermosa, maravillosa, donde fluye leche y miel. Amén. El Señor no le dice, mire, van a tener problemas, van a tener dificultades, ¿no es cierto? Es una tierra que fluye leche y miel. Y todos queremos esa tierra. Y muchos la buscan, esa tierra. Amén. Pero aquí Josafat, hermano, interesantemente, lleno del Espíritu Santo, él comienza a decirle algo al Señor, hermano. Amén. Dios nuestro, fíjese el versículo 7. ¿No echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado, dice, bien, en ella, y te han edificado en ella santuario, amén, a tu nombre, diciendo, fíjese que eso fue lo que dice el pueblo: si mal nos viniere, amén, sobre nosotros, o espada de castigo, amén. Ellos reconocían, hermanos, el castigo. Qué importante es, hermano, esto para el pueblo. Amén. Reconocer el castigo. Dice, mire, aleluya, si mal viniere sobre nosotros, dice, o espada de castigo. O sea, en otras palabras, Señor, si tú nos castigas, amén, bendito es el Señor. Entonces, mire, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, amén, bendito es el Señor. Castigo, pestilencia, hambre, amén. ¿Qué más dice? Amén. Mire, hay tres cosas, ¿no es cierto?, que menciona: pestilencia, o hambre, castigo. Si vinieren estas cosas, dice Josafat, sobre nosotros, amén, nos presentaremos delante de esta casa. Nos presentaremos delante de esta casa. ¿Qué está diciendo? Mire la palabra del Señor, hermanos. Que cuando nosotros nos vengan cualquier situación, amén, ¿dónde tengo que presentarme, hermano? ¿Ah? Hay muchos que se presentan en la cantina, hermano. Era olvidarme estas penas. Se van al karaoke: estoy triste, estoy aburrido, voy a ir al karaoke a distraerme un rato. Se presentan ahí, hermanos. Amén. Pero ¿qué dijo Josafat, hermano? ¿Dónde se presentaron ellos, hermanos, cuando tenían una situación terrible en su vida? Se presentaron delante de Dios, se presentaron en la casa de Dios. Y fíjese que Josafat dice: cuando nos vengan estos problemas, Señor, aquí vamos a estar nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y ellos han habitado, dice, perdón, en el versículo 7 voy a volver a leer: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, aleluya, si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, amén. Bendito es el Señor. Ellos reconocían, le decían, amén. Muchas veces, hermanos, el ser humano, cuando se encuentra frente de estas situaciones, frente de problemas, ¿no es cierto?, de enfermedad o cualquier situación difícil, muchas personas dicen: Señor, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué me pasa esto, hermano? ¿Amén? Mucha gente dice eso, hermano, y no reconoce que aquello le podía venir, hermanos. Nosotros tenemos que ser personas, hermanos, que reconozcamos que en cualquier momento nos puede venir estas tres cosas. Amén. Puede venir una enfermedad, puede venir una espada de castigo, amén. Puede venirnos, hermanos, ¿no es cierto?, una situación difícil. Hermanos, tenemos que saberlo, tenemos que reconocerlo. Fíjense que lo que está diciendo Josafat:
estaban reconociendo que en cualquier momento le podían venir estas cosas, pero ellos estaban preparados. Amén. Ya ellos habían hecho un altar, hermanos, para dónde acudir en esa situación, ¿no es cierto? Aleluya, gloria a Dios. Voy a saltar al versículo 12. Versículo 10 dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y lo del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos, dice, nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juraste tú, porque en nosotros no hay, ¿qué dice? Fuerza. Amén. Bendito es el Señor, porque en nosotros no hay fuerza. El que se humilla delante de Dios reconoce que no tiene capacidad, amén, para afrontar una situación así. El que se humilla delante de Dios, hermano, reconoce que no tiene fuerza. Amén. Dice: oh Dios nuestro, versículo 12, oh Dios nuestro, no lo juraste tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué maravilloso, hermano. Amén. Cuando usted no sepa qué hacer, hermano, cuando usted no sepa dónde ir, hermanos, amén, dice: y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Por qué dice volvemos nuestros ojos, hermano? ¿Sabe qué, hermano? Israel era bendecido mientras ellos estaban bajo la obediencia. Amén. Israel era prosperado mientras ellos caminaban, hermano, bajo la voluntad del Señor. Israel, hermano, era protegido mientras estaban obedeciendo al Señor. Pero el momento, hermano, que desobedecían al Señor, dice la Biblia que el Señor los entregaba a sus enemigos. En el caso de Jueces, capítulo 6, en la historia de Gedeón, dice la Biblia que Israel volvió a hacer lo malo. Entonces el Señor lo entregó. Amén. Entonces fíjense lo que dice. Versículo 12 leo: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos. Dice: volvemos. Amén. Nuestros ojos. ¿Por qué dice volvemos? Porque ellos habían quitado los ojos del Señor. Amén. Aleluya. Toda persona, todo cristiano, hermano, que aparta los ojos del Señor, se va a enfrentar en esta situación. Amén. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba ese pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, dice, mire, el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Aleluya, gloria al Señor. En ese clamor que ellos estaban, hermanos, en esa búsqueda que estaban ellos, hermanos, buscando al Señor, buscando el socorro del Señor, dice, vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Vino el Espíritu de Dios, hermano, aleluya. Dice, mire, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, aleluya. Y dijo: oí Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Amén. Qué tremendo, hermano, aleluya. La respuesta del Señor, hermano: no temáis. Gloria a Dios, aleluya. No temáis, le dijo el Señor. No os amedrentéis, amén, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. No sé si llorar o reír. Amén. De gozo, hermano, porque tenemos un Dios, amén, de esa forma, que cuando nosotros estamos en problemas, que cuando nosotros, hermanos, caemos, Él viene para levantar, Él viene para ayudarnos. Amén. Él viene, hermanos, para socorrernos. Aleluya.
Amén. Porque ¿qué dice? Mire, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Dios pelea por nosotros, hermano. Dios pelea, Dios lucha por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Yo muchas veces he escuchado y he visto en el Facebook publicaciones, dice, no, conmigo decime o haceme lo que querrás, pero con mis hijos no fue. ¿Es cierto? Porque vas a ver el león que está en mí. Amén. Imagínense nosotros que somos humanos, hermano, cómo será el Señor. Amén. Hermanos, por eso dice la Biblia que el Señor perdona y tolera toda ofensa contra el Padre, toda ofensa contra el Hijo. ¿Es cierto? Mire, Él soporta ofensa contra Él. Amén. Pero hermanos, pero lo que el Señor no soporta es ofensa contra sus hijos. Amén. Bendito es el Señor. Y eso fue lo que sucede, hermano. El Señor le respondió, le dice, no teman, no tengan miedo, no se amedrenten, no se asusten a esta grande multitud, porque no es vuestra la guerra. O sea, no es contra ustedes que vienen, no es contra ustedes, ¿es cierto? No es a ustedes que le quieren hacer daño. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Amén. Sepa el Padre que tiene. Amén. No es a ustedes, no es a ti que te quieren dañar. Amén. Es a mí. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, hermano, que Dios ruge como león. Y dice la Biblia, hermano, aleluya. Amén. Bendito es el Señor, que Él es el Todopoderoso. Entonces Él va a salir a defender. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Pero nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Tampoco no hay que ser falsante. Yo tengo un Dios poderoso. Amén. No te metas conmigo porque te estás metiendo con el Todopoderoso. Amén. No, hermano. Nosotros tenemos que estar humillados, ¿no es cierto? Aleluya. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana dice, descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por las cuestas de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá, dice, mire, el Señor le dice, no habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, dice, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Amén. Y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Amén. Fíjense la actitud, hermano, que ellos tuvieron al saber de que Dios lo iba a defender. Fíjense la actitud que ellos tuvieron al saber cuando Dios le dice, no hay para qué pelear vosotros. La guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Amén. Fíjense la actitud que ellos tomaron. Amén. No botaron pecho, ¿no es cierto? Ahora van a saber ustedes, ahora van a conocer a mi Padre. No. Amén. ¿Qué dice, hermano, la Biblia? Se postraron, agacharon sus cabezas, hermano, se humillaron, lloraron. Amén. Bendito es el Señor. Porque, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios mira de lejos al altivo, a la gracia, al humilde. Amén. Y esto el pueblo lo sabía, esto Josafat lo sabía. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya.